Server. He jugueteado más con Power BI fuera del trabajo. Sí. Entonces, Me consta. y he aprendido muchísimo preparando la sesión con Ana María Bisbé del Power BI de Mallorca acerca de precisamente del query folding o plegado de consultas, ¿no? Entonces, si una experta como Ana a mí me dice que hay que mantener el query folding, sea como sea, Te lo crees. yo me lo creo. Voy a A muerte con fuego con Ana. ¿Vale? Pero yo creo que en general para optimizar cualquier herramienta, lo fundamental que tú vas a tener es una buena monitorización. Entonces, mira, compárteme la pantalla ya, que así que es justo lo único que había puesto en la PPT. Vale. Bueno, como os he dicho, os he prometido, ahí tenéis el QR, pero aquí tenéis la web, ¿vale? Bueno, también tengo el .es, pero todavía promociono más el .com. Como os acabo de decir, ¿vale? La Power BI, visualizar. El SQL Server, gestionar. Y para optimizar, sobre todo, hay que monitorizar. O sea, tú no, para saber qué tienes que optimizar, tú tienes que saber dónde se te va el tiempo. Entonces, el Power BI tiene, para utilizar el Power Query, tienes el Diagnostic Tool y al final, como os he dicho, si me dicen que lo mejor es mantener el plegado de consultas, yo voy a pelear por mantenerlo. ¿Por qué es mejor? Porque al final el plegado de consultas consiste que en la fuerza de la consulta la haga el origen, en este caso SQL Server, ¿vale? Ese origen, o sea, se va construyendo a medida que tú vas haciendo la consulta. Luego tienes el tema de la evaluación perezosa, que es que coge desde abajo arriba, que ahora vamos a ver un ejemplo, pero traduce, él va construyendo de manera automática lo que es la consulta nativa y se ejecuta en SQL Server. Si tú consigues mantener al máximo el plegado de consultas, a Power BI lleva menos datos. Y una herramienta con menos datos funciona mejor. O sea, tal. En cambio dices, vale, para optimizar en SQL, hay muchas herramientas. Da para 50 charlas. Pero lo importante es, como os digo, es monitorizar. Hay un par de herramientas comerciales que te ayudan a monitorizar. Una es la de Fortnite y otra, por ejemplo, así más importante, es la de SentryOne. Esas son herramientas comerciales, que tú pagas aparte por tenerlas. Pero luego tienes herramientas que el propio Microsoft te los da cuando tú te instalas el SQL Server o el Management Studio, que es la herramienta de administración o de desarrollo que tú tienes para manejar el SQL Server. Tienes también el SQL Profiler, que lo que hace es estar escuchando constantemente qué es lo que pasa en el motor y con eso te va sacando un montón de logs. El Profiler dijeron hace ya muchos años que lo querían quitar y sustituir por eventos extendidos. Ahí sigue. Yo lo dejo ahí sigue funcionando. Luego, en el Management Studio tienes el monitor de actividad, ¿vale? Es unas pantallitas verdes y te va saliendo lo que se va ejecutando. Y luego ya, si te gusta más código teclear, tienes las DMVs o las Data Management Views, ¿vale? Que lo que hacen es que tú gestiones las Dynamic Management Views, perdón, que veas a nivel de lanzando consultas Selects y tal, qué es lo que se está pasando en el servidor, ¿vale? Realmente, estas dos herramientas es más que probable que utilicen DMVs para mostrarte luego los datos bonitos, ¿vale? Pero bueno, como os he dicho, pues yo voy a las demos. Nos están pidiendo que pongas por favor el QR. No sé si lo puedes poner. Toma, ahí va, el QR. Pero bueno, que la web es datacrazyworld.com. Sí, Estoy loca, pues por eso, data crazy. Sí. No hay más. Está clarito, ¿no? Lo dejas bien claro, no lo ocultas. No dejo dudas. Sí. Bueno, Vale, luego al vamos final, a... si quieres, lo vuelves a poner por si alguien lo quiere Sí, capturar. luego. Vale, y ahora quería enseñaros... Vale, estos son unos ejemplos que preparamos Ana y yo para las sesiones de Power BI de Mallorca, ¿no? Y hablamos precisamente del plegado de consultas. Nos conectábamos a la origen de base de datos, ¿vale? Y empezábamos a quitar columnas.
Luego expandíamos y decíamos un montón. O sea, que no quiero perder tiempo explicando los pasitos, ¿vale? Perdón si alguien se pierde. Sí. Hacíamos una serie de transformaciones, ¿vale? Y luego resulta, mientras si hacíamos todas estas transformaciones de poner el texto en mayúsculas, ¿ves? Se me seguía manteniendo la consulta nativa, ¿vale? Pero extraíamos los primeros caracteres y sigo teniendo la consulta nativa, ¿vale? Pero si me vengo al último, que es extraer un texto antes de un delimitador, antes del guión, ¿vale? Que estamos hablando, perdonad, De una columna. de la columna Model Name, que es que justo aquí no se ve, pero más adelante, más abajo, tiene datos, ¿vale? Sí, sí. Y queríamos sacar los efectos antes del limitar, todo lo que había antes del guión, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es cuando se rompe el plegado de consultas. Es decir, hay ciertas acciones o transformaciones que tú haces en Power BI, en el Power Query, que hacen que rompa el plegado de consultas. Significa que a partir de ese momento ya no va a ir al servidor a hacer la consulta. Es decir, hasta aquí, esto lo que he ido construyendo, porque construye de abajo hacia arriba, y se va a ir a ejecutar esta consulta, que es, como veréis, bien corta. Se va a ejecutar esa consulta en el servidor. Y a partir de aquí se trae todos los datos y los ejecuta en memoria y empieza a hacer las transformaciones en memoria con las que tú hagas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú lo organizas mal, si tú te organizas mal y este paso lo haces más por aquí arriba, tú al servidor solo vas, por ejemplo, con esta consulta. Y te has traído un montón de información que luego vas a transformar, pero que como has roto el plegado de consultas, no puedes tratar. O sea, no tratas en memoria, pierdes. Sí. O sea, un servidor de base de datos tiene mucha más memoria, mucha más potencia y mucho más recursos de lo que tú puedes tener en memoria. Eso es fundamental, ¿vale? Que lo tengamos claro. A ver, también es cierto que el servidor no es solo tuyo, hay más gente, pero de ahí está donde un buen DBA va a hacer que todo esto esté equilibrado, ¿vale? Entonces, cuando hablábamos de que mucha gente pregunta ¿por qué tengo que aprender SQL? Sí. SQL es conocimiento del saber y es libertad de poder hacer cosas que te limitan otras herramientas. O sea, aquí, por ejemplo, es decir, si yo a partir de aquí luego necesito hacer esta transformación para poder hacer una serie de consultas o otra serie de transformaciones, a partir de aquí lo hago en memoria. Pero hay formas con SQL de hacerlo directamente y seguir manteniendo el plegado de consultas. Para eso hay que tener conocimiento, por eso hay que saber SQL. Es importante y os va a aportar libertad de acción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que he hecho yo de Improve View. Lo que hace es que ha cogido una vista, ¿vale? De SQL, ¿vale? Esa vista, que, bueno, esto es el Management Studio, ¿vale? Y estoy trabajando con esto de aquí. Vale, esta vista es esta de aquí, que la he creado. Estoy sacando para que veáis lo que he hecho. Esto que yo he hecho aquí es lo mismo que los pasos que habíamos hecho hasta aquí, incluido ese. ¿Vale? Entonces, aquí se rompería el plegado de consultas, ¿vale? Pero si yo me lo creo, o sea, si yo hablo con el responsable de DBA, me da permiso, si me crea mi vista, aquí estoy devolviendo esa misma información que estaba devolviendo para tal, y yo me la puedo importar directamente como una vista, porque cuando tú vienes aquí en Orígenes y le dices una base de datos SQL local, me deja importarme la vista como si fuera una tabla, porque la vista final es un objeto compilado que ya está hecho en el servidor y te lo traes. Y una vez tú sigues aquí, si os fijáis, vengo aquí a la navegación, anda, y tengo el plegado de consultas. Claro. Puedo seguir trabajando.
Claro, si yo no sé que existen las vistas, si yo no sé cómo se puedo transformar todas esas transformaciones, transformarlas en SQL, estoy vendida. No Claro. tengo opción. Tengo que seguir haciendo. A ver, Power BI y el Power Query es muy positivo el hecho de que sin ningún conocimiento de SQL, tú eres capaz de hacer todo eso. ¿Vale? Ujú. Pero todos queremos ser mejores y podemos aspirar a, vale, sin ningún conocimiento lo he podido hacer, pero si tuviera el conocimiento puedo llegar a más y puedo hacer más y mejor. ¿Vale? Pero una pregunta que tengo yo, ¿y todas las consultas se pueden hacer? O sea, ¿esto se puede, en todas las transformaciones son plegables, por decir de alguna manera? Sí, de ¿Sí? alguna forma sí. Ya, ya, Más ya. enrevesado o menos enrevesado, pero Era, por todas si- son era para ver si como... encontraba, para ver si encontraba algún punto débil, pero bueno. No, 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 espérate, creo que tengo. Preparé aquí en su día para la de Mallorca, a ver si Sí, lo pongo grande y lo veis bien. Quitar espacios. Hay sí, una sentencia para quitar espacios. sí, Reemplazar. Tenemos reemplazar. Quitar duplicados, los distinct. Redondear, el ceiling. Pivotar columnas. sí, Pivotar es convertir columnas en filas y filas en sí, columnas. A sí, sí, pivotar sí. es a pivotar. El Por pivot y ejemplo, sí, que se dicen. esta puede ser de las más complicadas, entre comillas. ¿Por qué? Vale, vale, perdón, que no estoy en... Este es el origen, ¿vale? Ujú. En el que ese sería el dato original, donde tengo una serie de títulos, el departamento y el número de empleados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando es muy sencillo pivotar, cuando tú sabes, por ejemplo, esto de aquí abajo, en los nombres que van a tener las columnas. Pero yo Sí, en esta sentencia que tengo aquí arriba, la que os he enseñado, no me sé qué departamentos van a existir o qué títulos van a existir. Entonces, es un, digamos, un pivotar de columna de manera dinámica, sí. ¿vale? Pues bueno, hay una sentencia, que es todo esto que veis aquí, incluido el ejecutar, porque es un SQL dinámico, que me lo ha hecho. Y yo en ningún momento le he dicho los nombres de las columnas. Lo ha sacado él buscando los diferentes departamentos que había y los ha convertido en texto para poder pivotarlo. Entonces, todo de alguna manera, más enrevesado o menos enrevesado, se puede Se hacer en puede hacer. SQL. Sí, claro, yo entiendo que lo más complicado es la complejidad de hacerlo, evidentemente, y luego la dependencia un poco de la fuente de datos, pero realmente en cuanto a velocidad y a eficiencia, pues está clarísimo. Sobre todo, y una de las cosas que los formadores nos preocupa, al menos a mí, es siempre lo de las buenas prácticas, porque esto cualquiera puede pensar, pues es que yo no trabajo con tantos datos, pero el problema es que cuando empiezas a trabajar con datos, las empresas crecen y luego los modelos también crecen y al final, igual que pasa cuando haces lo de, el otro día, por ejemplo, Ricardo Rincón decía modelado, modelado, modelado. Pues en este caso lo mismo. Es importantísimo que el origen lo tengamos bien trabajado porque para pocos datos va a dar igual si lo haces las transformaciones en SQL, en el origen las haces en Power Query o donde quieras. Pero realmente cuando luego la cantidad de datos es grande, sean volúmenes importantes de datos, sí que se va a notar. Tenemos una pregunta aquí, a ver, ¿qué nos pregunta Iker? ¿Qué diferencia entre, a ver, lo veo, entre crear la vista o ejecutar las series dentro de Power BI? A ver, no hay mucha diferencia. Es decir, hay otra forma, claro, una cosa que tenemos que tener claro es que todo esto es que tú tienes que tener permisos o acceso al servidor o llevarte muy bien, como digo yo, hay que llevarse muy bien con tu DBA, Mm. ¿eh? Para poder hacer esto. Es más, tú le puedes plantear a cualquier profesional, le dices, oye, tengo un problema de rendimiento, necesito llevar esto al servidor y tiene que, o sea, debería ayudarte, vamos. Tú puedes hacer la vista, que es un objeto compilado, o Ujú. puedes, como dice Iker, vale, si haces una direct query, se te quita el plegado. Es decir, si tú vienes aquí, aquí, vale, espérate, no, aquí no era el origen. ¿Dónde estás? Espérate. O sea, origen nuevo, perdonad. Tú puedes venir aquí, ¿vale?
Por cierto, con un punto haces a tal, puedes elegir importar o direct query, ¿vale? Si tú aquí escribes la SQL, se rompe el plegado de consultas. Por tanto, todo lo que hagas después no sirve. Ya no va a hacerlo. ¿Vale? Pero en cambio, hay una sentencia que es la sentencia de Native Query. A ver si se ve aquí. No me sé, ya no me dijo, no me acuerdo las cifras, para hacerlo más grande no lo sé hacer. Tú puedes venir aquí, ¿vale? Con control más no se te hace mayor. Sí, era algo así, no me acuerdo. Como no lo uso, lo que no uso lo borro de mi cabeza. Mi marido se ríe siempre de mí porque siempre... Control mayúsculas más. Control mayúsculas más. Ay, gracias. Claro. Al no usarla, a mí se me olvidan las cosas. Vale. Esto, por ejemplo, si tú usas el Native Query, ¿vale? Y le dices el origen que tú has declarado arriba y haces la sentencia que tú quieres, pero le añades el flag de Enable Folding True, se mantiene el plegado de consultas, ¿vale? Es importante, se mantiene. Además, cuando estuvimos preparando la charla, descubrimos que tú puedes utilizar el Native Query con un procedimiento almacenado. Si tú tuvieras que hacer alguna transformación más complicada, que no lo pudieras hacer en una única sentencia, podrías llegar a preparar un procedimiento almacenado y llamarlo y mantener aún el plegado de consultas. Eso sí, ese procedimiento almacenado tiene que mantener solo de devolver un conjunto de datos. No puede tener más de una serie, porque entonces no, solo te va a coger el primero. ¿Vale? Sí. Entonces, con esto teniendo SQL, vais a saber salir del embrollo, vais a saber construirlo, vais a saber mantener el plegado de consultas vamos a estar lo más que podáis intentar, ¿vale? Y claro, luego dices, ¿qué cosas se pueden hacer con SQL? Pues eso, hay un montón. Por ejemplo, sacar el primer valor, el último. Cuidado con esto que aquí puse de hecho puse un post en mi blog porque el first value y el last value sobre todo es un poco engañifla. Entonces, yo invito a la gente que estéis empezando en el mundo de Power BI, que si podéis empezar a meter la patita también y a enteraros de cómo, sobre todo si trabajáis con bases de datos. Y si me decís que trabajáis con Power BI y Excel, no perdáis el tiempo. No lo necesitáis. Pero si trabajáis con Power BI y con orígenes de base de datos, os va a aportar. Os va a aportar, vais a lograr cosas que va a rendir mejor. O sea, como dices, tú empiezas al principio creando un modelito pequeñito y todo va bien, pero de la noche a la mañana eso empieza a crecer y de repente empieza a ir mal.